Hola a todos, estamos culminando este curso sobre el arte de la antigüedad y tenemos un broche de oro porque en esta oportunidad nos vamos a ocupar nada menos que del arte de la antigua Roma. Y me gustaría, en primer lugar, hacer una aclaración. Esta va a ser no una clase a Roma, sino la primera dedicada a Roma. Quiero decir que en este curso que he debido, y debemos como todo el curso ser sintético, yo voy a enfocar aquello que, como con Egipto y con Grecia, me parece, y creo que todos estamos de acuerdo, lo imprescindible del arte, en este caso de Roma. Pero cuando continuemos con nuestra historia y con nuestro curso, quiero decir, el capítulo siguiente, después de alguna pequeña pausa, será la Edad Media, y lo van a comprobar, la Edad Media comenzará en Roma. Por lo tanto, como digo, no es la última vez, sino la primera vez que iremos acercándonos al arte de este particular estado, tal vez de los primeros y de los pocos imperios cuyo nombre es el de la ciudad. Es interesante. Y lo recalco porque seguramente el que el Imperio Romano nos remita a estas letras, a estas 4 letras, Roma, tiene que ver con lo que vamos a enfocar y con lo que es imprescindible y es el aporte central que Roma le dio a el arte occidental. Me refiero a la ciudad y la arquitectura. Por eso vamos a ocuparnos de ellas. Por ahora presentemos un poco el mapa, y no solo un poco, sino este gigantesco espacio que ocupó este imperio tan extenso, que tuvo un primer momento, ya sabemos, como una república, una monarquía, perdón, a partir de que Rómulo y Remo, personajes mitológicos y no tanto, fundan Roma ahí en el siglo VIII antes de Cristo. Fíjense, igual que los griegos, los romanos comenzaban a contar su historia a partir de este siglo VIII, que culmina en el 509 con la abolición de la monarquía, que fue la primera etapa. Segunda etapa dentro de esta Roma, la república, que va a terminar en el 27 antes de Cristo. Con Roma debemos ser cuidadosos con el antes y después de Cristo, porque este estado, este imperio, está en un puente entre el periodo antes y después de Cristo. Justamente solamente 27 años antes del nacimiento de Cristo, y la fecha es casi indudable porque remite nada menos que a Octavio Augusto, el primer emperador, el princeps de esta república que deviene finalmente en un imperio que con grandezas y pequeñeces existió hasta el siglo V después de Cristo. Como lo veremos, y me estoy apurando y reforzando lo que señalé hace un ratito, justamente en el 476 Imperio Romano o pre-Edad Media. Verán que vamos a tener que traer una categoría de tardía antigüedad bien interesante, pero esto falta para establecer ese puente entre ahora el Imperio Romano y lo que habitualmente se llama Edad Media. En términos de el arte, como dije, el aporte más trascendente y grandísimo de Roma a Occidente es la arquitectura. Yo incluso me animaría a decir que la arquitectura, como la conocemos y entendemos nosotros, nace en Roma, definitivamente. Ya verán, intentaré demostrarlo, y no es ninguna exageración lo que estoy haciendo. En el campo de la escultura y de la pintura, el aporte romano no es menor, pero no tiene la trascendencia de la arquitectura. Y entonces, acerquémonos a ella. Esta arquitectura romana, como buena parte de la cultura romana, es una arquitectura del Mediterráneo y en gran medida deudora o vinculada con su hermana mayor,
Grecia, con la arquitectura griega. Miren, les muestro acá una reconstrucción hipotética de lo que sería el Foro Romano, es decir, el centro cívico de la ciudad de Roma, donde estaban los principales edificios en todo el sentido de la palabra, y ustedes están viendo unos cuantos templos griegos. ¿Se acuerdan del templo griego? Ahí yo estoy contando, a ver, 1, 2, 3, 4 pórticos con el frontón y con las columnas. Quiero decir con esto que, bueno, en este punto, ¿podemos decir que Roma es deudora y continuadora de Grecia? Sí. Pero sugiero que presten atención a esa construcción que está hacia la derecha, detrás de esa columna. Hay un arco de triunfo. Bueno, eso poco y nada tiene que ver con Grecia. Pero vamos por partes. Sí, Roma deudora como en tantos aspectos de Grecia y sobre todo en un ámbito, el de la arquitectura más religiosa de su ciudad y de las ciudades, en las que retoma en gran medida los modelos griegos. Voy a elegir solamente un ejemplo. Estas columnas que tenemos acá en el Foro Romano, ahora no es una reconstrucción, ahora es una fotografía del estado actual, nos muestran el sistema trilítico, columnas sosteniendo entablamento. Nos movemos de este foro tan gigantesco que era el gran centro a otro de los grandes foros romanos, al Forum Boarium, y acá en el Forum Boarium, lo que fue en su momento este forum, se conserva esta edificación, este templo de fortuna viril, llamado de Portunus porque fue quien impulsó su construcción. Más allá de la advocación, lo importante es advertir que lo que ustedes tienen acá en la imagen es un templo que no difiere demasiado de los ejemplos de los templos griegos que uno puede ver en la arquitectura griega. Con ustedes hemos visto los templos de Paestum, los templos de la Acrópolis de Atenas, y acá ya estoy imaginando, están viendo, ¿no? Columnas de orden jónico. Columnas de orden jónico, con un entablamento en que falta el friso, pero que tiene la triple imposta en el arquitrabe, un friso liso y la cornisa, y un frontón triangular. En esto, como estamos viendo, una réplica de alguna manera de lo que es un templo griego. En este caso con un solo pórtico, lo cual podría ser factible. Quiero decir que hay un pórtico solamente acá, en el acceso a ese templo, que recordemos, acceso limitado a los sacerdotes, donde estaba la estatua de la divinidad. Al exterior, esto, semicolumnas, también de capitel jónico, que podrían encontrarse también ya en la arquitectura griega del siglo V, IV antes de Cristo. Esto es semicolumna, recordemos, esto es una columna dibujada, si ustedes quieren, porque estas semicolumnas no sostienen nada, tienen una función más ornamental que constructiva, como sí lo son las columnas cuando aparecen en ejemplos como el Partenón, para nombrar el edificio más conocido. Entonces hasta acá alguien me estará pensando, y bueno, ¿y entonces dónde está el aporte original de Roma? Acá está. Y está acá, y fíjense que lo presento con una obra que no es religiosa y que no es estrictamente arquitectónica. Les presento un acueducto que es una obra de ingeniería, para hacer una categoría que es vigente entre nosotros. Pero efectivamente esto era un puente y un acueducto, era y sigue siendo construido circa 50 después de Cristo, en la actual ciudad de Segovia. Esta construcción sigue en pie y eventualmente sigue transportando agua. Pero como ven, acá Grecia está ausente. Y está ausente Grecia porque lo que domina lo central de este acueducto es lo que ahora pongo en primer plano. Un arco de medio punto.
Y el arco de medio punto y todo lo que se vincule con él, va a ser un aporte fundamental de la arquitectura romana que le va a permitir realizar obras que, como digo, ahora sí van a estar muy cerca de lo que entendemos nosotros por arquitectura. Me estoy reservando esto, muchos ya lo imaginan. Estamos en España, en Segovia. De España podemos, ahí está marcado, arco de medio punto. Es el arco formado por un semicírculo. Tan simple, pero tan potente, y como ustedes ven, hasta ahora ni en Egipto ni en Grecia habíamos visto este elemento arquitectónico. Ahora lo veremos y en abundancia. Y decía, estábamos en España, nos podemos mudar a Francia y ver otra obra de ingeniería, otra obra pública, un puente y acueducto que todavía hoy está en pie en la Provenza francesa. Esto fue construido, de acuerdo con los arqueólogos, entre el año 19 y el 14 antes de Cristo. Esto en los primeros años del Principado de Augusto, si partimos con el 27 antes de Cristo. Y bueno, y otra vez, el secreto de que esto esté en pie, de que esto siga funcionando, es justamente el empleo de estos arcos de medio punto. Ya vamos a explicar y a señalar la cualidad que tiene esta construcción, este elemento, el arco de medio punto, que ha permitido hacer obras que, como pueden ver en este caso, siguen estando hoy en pie, nada menos. El Pont du Gard, además de todo, creo yo, es una obra de una notable belleza visual. Esos arcos tan esbeltos, tan abiertos, tan potentes y al mismo tiempo aireados, son la clave de todo esto. Les propongo contemplar este hermoso acueducto. Bien, arcos para puentes y acueductos, arcos también para el triunfo. Ven ustedes, yo creo que los romanos fueron bien conscientes de lo que estaban aportando revolucionario a la arquitectura, porque construyeron muchos monumentos que se han apoyado y han partido de formas arquitectónicas, por ejemplo, arcos. Por ejemplo, columnas, las columnas que también en el foro recuerdan las victorias de Trajano, por ejemplo. Acá el arco de Constantino es un monumento, no es una arquitectura, no es una obra de ingeniería, tiene un valor simbólico. Lógicamente, se construía, miren qué espléndido semejante obra, para que el emperador, en este caso Constantino, pasara debajo de él exhibiendo sus triunfos militares, sus conquistas. Por eso arco de triunfo, este de Constantino, que está, como ven, en pleno foro romano. Ahí hacia la derecha adivinamos un fragmento del famoso Coliseo, del que nos vamos a ocupar enseguida. Por ahora estoy nombrando el uso de este arco en construcciones que no son estrictamente arquitectónicas. Lo estoy haciendo para enseguida ahora presentarles, sí, el arco de medio punto, que ese es el nombre propio que corresponde a este. El arco de medio punto es el arco semicircular. Hay otro montón de arcos en la arquitectura. Este es un poco el gran arco y querría un poco presentarlo para exhibir y comprobar
¿qué importancia tiene en el desarrollo de la arquitectura, de la romana y de la que seguirá a partir de allí? Como decíamos, el arco de medio punto consiste en un arco cuya forma es una semicircunferencia, un semicírculo. Ahora, a la hora de analizar la relación de fuerzas, de lo que está siendo soportado, de lo que soporta, acá aparece lo muy relevante. Les recomiendo, les sugiero, les propongo que recuerden lo que planteamos cuando hablamos del sistema trilípico. Bien, el arco de medio punto, el sistema de arcos y bóvedas, son la muerte del sistema trilípico y son la feliz superación de ese sistema que, como vimos, tenía tantas limitaciones, sobre todo a la hora de cubrir un espacio. Recordemos las salas hipóstilas egipcias, recordemos los templos griegos hoy sin techo porque estaban cubiertos por techos de madera, y veamos que ahora sí, además de arcos se pueden hacer bóvedas y otras cubiertas que van a revolucionar la arquitectura. Y esto ocurre porque el sistema de relación de fuerzas de un arco es bien diverso al sistema de relación de fuerzas del sistema trilípico. ¿Se acuerdan? Dos piedras verticales sostienen una piedra horizontal que están en pesos y fuerzas equivalentes. En cambio, vamos a ejemplificar un arco de medio punto. ¿Cómo lo construiríamos? ¿Cómo podemos imaginarlo? Si lo hacemos de piedra, se puede hacer de muchas maneras, pero tal vez imaginar una construcción de un arco de piedra, con sillares de piedra, puede dejar más a la vista cuál es la importancia y qué ocurre en cuanto a lo que se soporta y lo soportado. Luego, en un arco de medio punto, el soporte está constituido por estos elementos que no son columnas, son pilares. Son semejantes a las columnas. Como gran diferencia, lo están viendo, los pilares tienen una sección cuadrangular, no circular. No tienen capitel, son en una sección cuadrangular, un prisma, si ustedes quieren, sobre el cual se van a colocar las piedras que formen el arco de medio punto, estas piedras que llamamos dovelas. Las dovelas en forma de cuña van incorporándose hasta que finalmente una de ellas cierra, por eso llave, clave, una de ellas cierra esta construcción y queda muy claro qué es lo que está pasando en términos de pesos y de fuerzas, porque la clave apoya sobre la dovela siguiente y esta dovela sobre la otra y esta sobre la otra hasta que la última apoya sobre el pilar y entonces maravilla. Lo que el arco de medio punto posibilita es desplazar lateralmente las fuerzas. ¿Se acuerdan con el sistema trilípico? Todo era vertical, todo caía hacia abajo. Ahora las fuerzas se desplazan del centro a el exterior. Este desplazamiento lateral de las fuerzas es fundamental a la hora de, hacer un arco como los que acabamos de ver, el acueducto de Segovia, el Pont du Gard en Francia, pero también para otro tipo de edificaciones, porque si yo de repente parto de este arco de medio punto con estas fuerzas que están desplazándose del centro a los lados y ahora este arco lo extiendo, lo expando, ahora tengo un nuevo elemento arquitectónico, la bóveda. Bóveda de cañón corrido también la podemos denominar, que es una bóveda semicilíndrica. Lo de cañón es porque sí, es como medio cuerpo de un cañón, por eso es el nombre popular y efectivo que se le da a este elemento arquitectónico. Y ahora, esto ya es muy grande, claro, porque ahora no se trata solo de que yo pueda hacer un puente, un acueducto, sino que yo puedo cubrir un espacio. ¿Con qué? Con una cubierta pesada. Lo digo así tan genéricamente para dejar abierta
la posibilidad de que esto pudiera estar construido de piedra, de ladrillos, de hormigón, ya hablaremos de él, de cualquier otro elemento, y no solamente con madera. No tendría sentido hacer una bóveda de cañón de madera, porque no estaría en relación el poco peso de esta bóveda con los elementos que han de soportarlas. ¿Cuáles? Y a los que aparecen ahora, sí, con las flechas hacia arriba y hacia abajo. Los muros, claro. Una bóveda de cañón apoya, descarga su peso a los muros. Y podríamos decir, un poco exagerando, que en una bóveda de cañón tal vez el espacio central, el eje central, es donde menos peso y menos tensión existe. El peso, insisto, va del centro a los lados. La bóveda de cañón. Y también, si yo cruzo dos bóvedas de cañón, tengo una bóveda de crucería o bóveda de arista, también llamada, usada por los romanos, muy usada luego en el medioevo por el románico y sobre todo por el gótico, desde ya, un tipo de bóveda bien importante porque ahora, como están viendo, estas aristas hacen que la fuerza y los pesos no se apoyen solamente en el muro, sino por ahí en un punto. Esta bóveda de arista va a ser fundamental, pero falta todavía para esto, para la futura arquitectura gótica. ¿Qué más? Y bueno, que si yo un arco de medio punto lo tomo y lo fuera girando en torno a su eje, ahí llego a la gloria de la arquitectura. Si yo hago esto, tengo una cúpula. Y digo la gloria porque seguramente no hay elemento arquitectónico más bello, más impactante que una cúpula. Quien haya entrado a un edificio acupulado puede dar prueba de esto. Para no irnos muy lejos, los que viven acá en Buenos Aires, tal vez alguna vez hayan entrado al Banco Nación, ahí, sobre Plaza de Mayo, y habrán visto esa impresionante cúpula que imaginó y que proyectó el arquitecto, el arquitecto Bustillo, ahí en la década del 40. Bueno, cúpulas, tal vez sea el elemento más fuerte y característico de la arquitectura romana. Cuando uno ha estado en Roma y puede verla de cierta altura, es una ciudad de cúpulas. Claro, la mayoría de las cúpulas son más modernas, no son del Imperio Romano, pero nos queda una, ya hablaremos de ella, que es una de las grandes joyas de la arquitectura romana y mundial. Por lo tanto, resumiendo, aporte originalísimo de Roma, el arco de medio punto, la bóveda de cañón o de cañón corrido y la cúpula. Sobre estos elementos deberemos seguir hablando, pero lo estamos presentando así para marcarlos. Y me parece importante señalar algo, ¿no? Si vamos rastreando arqueológicamente estos elementos, sobre todo el arco de medio punto, vamos a comprobar algo que es muy romano. ¿Qué cosa? Que en rigor el arco de medio punto no fue un invento romano. Otros pueblos lo conocieron. Los arqueólogos han encontrado incluso algún puente egipcio resuelto con un arco de medio punto. Pero, solo los romanos supieron aprovecharlo al extremo, con la bóveda y con la cúpula. Esto es bastante característico de la cultura romana, una cultura pragmática, una cultura muy práctica y al mismo tiempo que fue producto de mezclas, porque semejante imperio gigantesco que tenían, llegaban influencias de todo tipo, desde lo religioso a lo lingüístico y también a lo arquitectónico. En esto los romanos fueron de un eclecticismo asombroso y muy rico, que en el campo de la arquitectura lo es fundamentalmente, y explica que habiendo empleado estos elementos, como digo, cambiaron la arquitectura. Pero urgente, debemos decir que lo que acabo de estar presentándoles, podríamos decir que es la mitad de la Revolución Romana. Porque hay otro aspecto, que no son los
elementos arquitectónicos, pero que es también central en lo que Roma pudo conseguir con su arquitectura. Me refiero a un tipo de aparejo. Llamamos aparejo al modo de levantar un muro. Los romanos, que desarrollaron muchísimo la arquitectura, miren, antes de avanzar, no es para nada casual que el más antiguo tratado arquitectónico que ha llegado por suerte hasta nuestros días no sea egipcio, por supuesto, no sea tampoco griego, sino romano, el Vitruvio, una especie de Biblia de la teoría arquitectónica. Vitruvio era un arquitecto romano. Digo esto para subrayar qué importante era este arte para los romanos, y justamente por esa importancia los romanos clasificaron, distinguieron distintos aparejos, distintas maneras de levantar un muro. A cada uno de ellos lo llamaron opus. No voy a detenerme en todos porque son una buena cantidad, solamente voy a mencionar dos que me importan ahora. Por un lado, para una construcción como esta que estamos viendo, ¿saben qué es? Es el pont du Gard, en perspectiva. A una construcción como esta, sí, con arco de medio punto, como ven, hemos salido del arco y entramos en el aparejo. A esto lo llamaban opus quadratum. ¿Qué era el opus quadratum? Lo que están viendo. Una construcción hecha con sillares de piedra prismáticos superpuestos uno sobre el otro. El opus quadratum es el aparejo constructivo que, por supuesto, usaron los egipcios, los griegos y tantos pueblos del pasado. Acá en Roma también era empleado. Acá nada nuevo. Pero entre otros aparejos tengo que distinguir uno, el opus caementicium. Porque el opus caementicium, también llamado hormigón u hormigón romano o cemento, es la otra gran revolución de Roma en arquitectura. Quiero decir que la unión del opus caementicium o el cemento con el sistema de arcos y bóvedas, todo ello provocó que la arquitectura romana diera un salto realmente grandísimo. A ver, hormigón dije, no hormigón armado. En nuestros días existe el hormigón armado, pero no usaron estos romanos porque no podían usarlo porque no había hierro. El hormigón armado es esto, pero con una estructura de hierro, armado por eso. Pero esto no impedía que los romanos hubieran aprovechado, realizado, lo inventaron, lo tomaron de nuestros pueblos, no importa. Lo real es que lo emplearon con mucho, esta mezcla de materiales que cementaban, mezcla de materiales que con agua forman una especie de pasta, pero que al fraguar endurecen. A ver, opus caementicium, también llamado hormigón romano, pongamos la fórmula que usaron los romanos. Tenían primero un cemento, el llamado cemento puzzolánico, porque empleaban para esto una ceniza volcánica, que era la puzzolana, y cal. La mezcla de la puzzolana y la cal tenía la virtud de cementar, es decir, de fraguar, es decir, de endurecerse luego de haber sido humedecida, de haber sido mojada. Le agregamos a este cemento puzzolánico arena, le agregamos piedras y, claro, agua para hacer la mezcla. Vean en esta esquemita ahí a la izquierda ese personaje que está con una herramienta moviendo algo ahí en la tierra, está haciendo, a ver, no sé, pero yo hasta mi infancia recuerdo decir, la mezcla era aquello que por ahí en la vereda de alguna casa un albañil de barrio, por lo común eran italianos, ¿se acuerdan? Los más grandes desde ya, y hacía la mezcla, la hemos visto, esa mezcla de que cemento, cuidado, nuestro albañil del barrio de la infancia usaba cemento, pero un cemento industrial, no esto que era una ceniza volcánica. Este cemento industrial mezclado con cal, con arena, con piedras,
daba como resultado la mezcla. Este es el secreto grandísimo de esta arquitectura. El cemento Portland, vamos a nombrarlo, es un cemento industrial que se comenzó a fabricar a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, que por supuesto no es el que empleaban los romanos. Habría que decir que en distintas partes del mundo este opus caementicium se hizo con distintas cementos, porque bueno, como digo, la puzzolana era una ceniza volcánica que provenía de la región del Lazio, pero en otras partes hubo otros polvos cementos que permitieron hacer justamente esto. ¿Y entonces qué? Bueno, el dibujito sigue ilustrándonos. El hormigón o el cemento es una pasta blanda. Debemos colocarlo en un molde. El molde se hacía, por ejemplo, con piedras. Y esas piedras luego eran rellenadas con el hormigón que fraguaba y le daba una resistencia grandísima. A ver, grandes virtudes del Opus Caementicium. No hacía falta una gran preparación técnica para mezclar puzzolana, cal, arena, piedras y agua. Pensemos la perfección, la habilidad que requería hacer un aparejo de piedra, un cantero que fuera cortando los bloques prismáticos que debían ser muy regulares, el tiempo que suponía hacer esto, a diferencia de la rapidez y la sencillez del hormigón. Y este hormigón, porque era blando, podía asumir cualquier forma, la forma que le diera esta especie de marco, de molde, dentro del cual se colocaba. Todo esto hizo que el hormigón fuera una técnica exitosísima. Resumo, rápida, económica, sobre todo económica para la construcción. Un pequeño problema tenía, y lo podemos ya suponer acá en la foto que coloqué a la derecha, la están viendo un poco cubierta por el texto en azul, pero a la derecha coloqué un muro de hormigón. Y sí, francamente es feo. El hormigón no tiene esa nobleza de la piedra. Claro, es un tipo de muro bastante rústico, lo que puede explicar por qué, junto con él, en la arquitectura romana, corrió también el desarrollo y el arte de los revestimientos. Fueran placas de mármol, fueran relieves, fueran mosaicos o simplemente el revoque con las pinturas como nos podemos ver hoy en las casas de la ciudad de Pompeya, por ejemplo. En cualquier caso, sí, el hormigón debía ser embellecido. Así es, y esto fue parte también integrante de esta arquitectura, pero en primer lugar pongamos en primer plano las virtudes y las nuevas posibilidades que otorgaba esto, como veremos enseguida en ejemplos concretos. Miren, vuelvo al foro para mostrarles no tanto esas tres columnas tan griegas que están allí de capitel corintio, sino lo que pasa debajo, eso que parece ser como tierra. Y bueno, son restos de muros hechos con el hormigón romano. Y sí, el paso del tiempo, el desgaste y la falta de un revestimiento los muestran tan poco atractivos, es verdad. Pero bueno, esto es un ejemplo del aspecto un poco menos bello de este modo de construir, pero al lado de él hay otros resultados francamente maravillosos y por suerte, o por el hormigón y por las bóvedas, siguen algunos en pie. Por ejemplo, ahí tenemos uno de los monumentos más célebres de la antigüedad, el Coliseo Romano, el Anfiteatro Flavio. Y antes de cualquier consideración, creo que es preciso que estemos celebrando que finalmente estamos viendo un edificio público.
venimos viendo edificios religiosos, templos y tumbas desde el antiguo Mesopotamia, los zigurats, las pirámides, el Partenón. En cambio, esto era un edificio civil, un espacio construido como para dar lugar a espectáculos, donde el populus, el pueblo, participaba y disfrutaba sin duda. Esto es primer mérito y nada menor, en el sentido de que la arquitectura romana nos está dejando ya ejemplos bien interesantes, y esto los ha dejado, ¿por qué? Porque se hicieron con todo el cuidado y el énfasis para que su resistencia durara los siglos que está durando, lo que no es poca cosa. Anfiteatro Flavio, entonces, un anfiteatro. Me gustaría detenerme un segundo en la cuestión terminológica, ¿no? Etimológicamente, anfiteatro quiere decir teatro doble, como anfibio, ¿no? Vida doble para esos seres de la biología. Anfiteatro, teatro doble, y efectivamente lo que los romanos hacen acá y en otras ciudades del imperio es esto, pero por dos. Los griegos, para construir un teatro, precisaban un declive del terreno, como acá en el famosísimo teatro de Epidaulo, y su teatro, en ese declive de terreno, no tenían cómo sostenerlo. Los romanos sí tenían cómo sostenerlo, Ya volveremos con esto. En esa pendiente se construía un teatro que era un semicírculo, con un escenario circular. Era un teatro. Los romanos hacen teatros dobles, por eso a esto lo llamamos anfiteatro. Dicho lo cual, pequeña reflexión, y sigo sin tener la respuesta apropiada, pero desconozco por qué en nuestros días llamamos anfiteatros en rigor a los teatros griegos. Un anfiteatro es lo de Roma. Un anfiteatro es una plaza de toros. Un anfiteatro es una cancha de fútbol. En cambio, esto que estamos viendo, el teatro griego, es un teatro griego. Pero bueno, por alguna razón llamamos también anfiteatros a los teatros que en el fondo remiten al modelo del teatro griego, del semicírculo. Y al margen de esto, reitero y quiero insistir en lo que decía. Cuando los griegos querían construir algo con gradas así en altura, como lo estamos viendo ahí en esa fotografía a la izquierda, precisaban un desnivel de terreno, una pendiente, para sobre ella colocar las gradas de su teatro. Esto no lo precisaron los romanos, y acá aparece la gloria de los arcos y las bóvedas. El Coliseo se levanta, así se yergue de alguna manera en el espacio de la ciudad de Roma de esta manera, como una construcción exenta que se sostiene por sí misma. Y se sostiene por sí misma porque está sostenida por los arcos y mucho más, las bóvedas. Cada uno de los arcos que están viendo en la planta baja y el primer nivel dan acceso a una bóveda que va a proyectarse hasta lo que sería la arena, el centro del anfiteatro, y que están sosteniendo las gradas que rodeaban esta construcción. Así, el teatro, vuelvo a confrontarlo con el teatro griego, el teatro romano, el anfiteatro, ahí lo podemos ver de esta manera. Se levanta como se puede levantar hoy un edificio moderno, y bueno, no nos parece nada raro que se levante un edificio y que se sostenga por sí mismo. Bueno, esto es el inicio de esto que para nosotros es lo más habitual dentro de la arquitectura que seguimos compartiendo. Ahí tenemos otra vista de cómo el Coliseo, con su planta de carácter elíptica, es como un círculo, pero es una elipse en realidad, ¿no es cierto? Está construido, sostenido, y justamente decía
El hormigón se empleó para construir los muros de esta gigantesca obra. El hormigón, por su propia naturaleza, permite levantar muros que sean curvos. Por ejemplo, esto. En la arquitectura romana, el muro curvo no va a estar ausente. Aparecerán los muros rectos, por supuesto, pero en muchos casos tendremos, por ejemplo, acá y en otros anfiteatros, la presencia de un muro curvo. Ahí tenemos la planta. Esta planta del Coliseo, como ven, está dividida en 4 partes, en 4 cuartos, porque cada uno de ellos es uno de los 4 niveles de este edificio que está levantado así. Y estamos ya viendo que hay unas líneas que son como, digamos, como radios de esta elipse que están evidenciando las bóvedas. Tal vez se vea con más claridad en este otro esquema. Bóvedas que están corriendo desde el exterior al centro, pero que también recorren toda la periferia de la construcción. Esto le ha dado una solidez grandísima. Edificio público, quiero insistir en esto porque también es la gran novedad de una arquitectura, de una cultura, donde la ciudad tiene un papel tan extremadamente protagónico. En esta reconstrucción que estamos viendo acá, se puede apreciar también el famoso velarium. En la arquitectura romana pública comienza a aparecer la idea o el concepto de el confort, y entonces se buscó cubrir con una tela las tribunas de este anfiteatro para los días de muchísimo sol o para la lluvia. Bueno, el velarium que estamos viendo en la parte superior eran lonas por telas que podían correrse para proporcionar sombra o protección a quienes estaban asistiendo a este espectáculo, a los espectáculos que tenían lugar allí, que eran de todo tipo y algunos eran muy salvajes. Yo soy bastante bondadoso con la cultura romana y cuando nos escandalizamos de los gladiadores y sus luchas, bueno, sí, es verdad, terrible, pero podríamos pensar también con los boxeadores del siglo XXI que siguen ahí provocando en muchos casos daños tan graves a mucha gente. Les propongo ver una reconstrucción digital de este magnífico edificio que todavía, por suerte, está en la ciudad de Roma. Coliseo, arquitectura, ingeniería, ambos están ahí tan estrechamente unidos en este gigantesco edificio, con el que vamos a seguir quedándonos un momento. Les propongo mirar el exterior del Coliseo
y advertir algunas cosas que son importantes señalar. En primer lugar, están viendo acá en esta foto que en el exterior del Coliseo, están estas, columnas, no, semicolumnas, ¿sí? Llamamos semicolumna a la mitad de una columna que está emergiendo, está apoyada en un muro como lo estamos viendo acá. Varias conclusiones, dos por lo menos sobre esto. Primero, como están viendo, una buena prueba de algo que ya señalamos y continuamos marcando. Las columnas en la arquitectura romana, salvo alguna excepción, ya no tienen ese papel tan constructivo que veíamos en Grecia. Vimos recién semicolumnas en el templo de Fortuna Viril también, y señalábamos algo semejante. Entonces, ¿los romanos emplean columnas con un sentido constructivo? Sí, en algunas edificaciones, sobre todo templarias, que tienen toda esta un poco aura de lo antiguo y lo religioso. Pero no es casual que se empleen tantas semicolumnas, como acá, que ahora tienen un valor decorativo y no constructivo. Cuando usamos la palabra decorativo en arquitectura, todos nos vemos obligados, yo al menos, a señalar que no está dicho en un sentido peyorativo. Que esto no sea constructivo no quiere decir que sea secundario, menor o poco importante. Imaginemos esto que estamos viendo sin estas semicolumnas. Sería horrible. Las semicolumnas que estamos viendo acá, esto que literalmente, como dicen los arquitectos, articula el muro, le da movimiento a ese muro, no es nada menor a la hora de, sí, qué cosa, del efecto estético que nos provoca y nos produce este exterior. Y algo más respecto de estas semicolumnas que el anónimo arquitecto del Coliseo colocó. Porque están viendo que los capiteles que están en la planta baja son distintos a los que vemos en el primer piso. Y si levantamos la vista, también son distintos a los del segundo piso o tercer nivel. Y entonces advertimos que este arquitecto lo que hizo al exterior del Coliseo fue colocar semicolumnas, cada una con un orden distinto. En la planta baja, orden toscano. En el primer piso, jónico, y en el segundo piso, corintio. Todo parece indicar, y es bastante lógico, que fue colocando el capitel más complejo, más grande, más arriba, porque es más difícil de ver y por lo tanto de mayor tamaño, y dejó el más simple, el más pequeño, para la parte inferior, el toscano. ¿Por qué me detengo en todo esto? Ustedes preguntarán. Bueno, porque cuando nos metamos en la arquitectura del Renacimiento, que sistematizó, estudió tanto esta arquitectura de la antigüedad, vamos a comprobar que los teóricos del Renacimiento van a un poco determinar como una regla en cuanto al uso de semicolumnas y pilastras, la superposición de los órdenes clásicos. Toscano abajo, jónico arriba, corintio arriba. A ver, pueden buscar ejemplos en Buenos Aires, los que viven en Buenos Aires o en cualquier otra ciudad del interior. Cuando vean algún edificio en que estén empleados los órdenes, si hay dos órdenes, dos sistemas de columnas, verán que nunca estará el corintio abajo y el jónico arriba. Esta superposición de órdenes, repito, se va a hacer canónica. El Renacimiento tuvo la responsabilidad de hacer que muchas soluciones que eran tal vez intuitivas, prácticas de parte de griegos sobre todo, y también de romanos, los tratadistas del Renacimiento los convirtieron en regla, en normas. Bueno, esta es una de ellas. Coliseo, entonces, con toda su importancia, y a unas cuadras del Coliseo nos encontramos con el otro grandísimo monumento de la arquitectura romana. Me refiero al Panteón, para llamarlo así, en italiano. Y como pueden ver, un edificio muy bien conservado, mucho mejor que el Coliseo,
y me animo a decir con una importancia en la historia del arte y de la arquitectura fundamental, así dicho con toda la intensidad, porque bueno, porque este edificio nos está guardando, nos está preservando la única cúpula romana que llegó a nuestros días, lo que no es poco. Pero además del valor histórico hay algo más, por supuesto, con el que seguiremos. Panteón edificado, como ven, en el siglo II después de Cristo, tiene un responsable, el gran emperador Adriano. Adriano es quien hace reconstruir. Había un panteón anterior, vamos a ver que está sintéticamente expresado en ese texto que están viendo ahí en el pórtico. Había un panteón anterior y luego Adriano en su reinado, como ven las fechas del reinado coinciden con las fechas de la construcción de este gran edificio, hizo reconstruirlo y ahora sí, un templo, ahora sí que nos encontramos con una arquitectura religiosa que tiene un montón de intereses y atractivos. El primero, bueno, ahí está Adriano adelante, vamos a volver a verlo, pero como ustedes pueden ver, en su exterior, el Panteón pareciera que nos exhibiera una síntesis, una combinación de la arquitectura griega y la arquitectura romana. El pórtico que estamos viendo ahora muy claramente es un pórtico que remite a un pórtico de templo griego. Es un pórtico con su frontón, con su tímpano, con sus columnas. Pero detrás de Adriano vemos un muro circular. Y hablé de cúpula. Eso es Roma. Primer interés de este edificio, una especie de combinación de la arquitectura griega y de la arquitectura romana. Ahí está otra vista, nos permite ver cómo asoma la cúpula, que es casi como una sorpresa que le depara al viajero, porque bueno, enfrente del Panteón lo que nos aparece es esto, un templo griego, con sus columnas, con su frontón, ahí plantado en esta plaza de la antigua Roma. Y miren, visto desde el aire, allí en pleno centro romano, algunos estarán descubriendo a la izquierda Piazza Navona, sí, claro, más hacia la derecha tenemos el Panteón. Y lo estoy mostrando a su exterior para advertir que lo que no se ve en planta, estando al nivel de la calle, desde el aire es muy notable. Esa planta que es un círculo perfecto, un círculo bien definido, que tiene un óculo, está abierto en su clave, la clave del semicírculo, la semiesfera, que es la cúpula del Panteón, es un óculo, o sea, un ojo, es un círculo abierto. Miren, cuando uno mira esta fotografía, tiene un sabor hasta tan moderno, esta cúpula con esas formas escalonadas, uno podría imaginar que es una arquitectura del siglo XX, para nada, es arquitectura romana. Y acá lo vemos, acá está el pórtico a la griega, con ese texto que está allí, escrito con letras de bronce, que hizo colocar Adriano, y realmente muy generoso, porque en rigor aquí debería decir que esto lo construyó Adriano, pero antes que él, Marco Agripa había hecho un primer panteón y Adriano generosamente lo hace recordar en este texto. M. Marcus Agripa, LF Luci Filius, hijo de Lucio, Cospertium, consulpertium fecit. La traducción sería que Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, lo hizo. Ahí está colocado en el exterior, y reitero, generosidad de Adriano, porque en rigor el que hizo el segundo panteón, podríamos decir, fue el mismísimo Adriano. Pero quiero insistir en esta imagen para advertir, y desde esta perspectiva, tal como está tomada esta fotografía, cuán griego parece esto. Uno, si llegara acá, lo que esperaría al atravesar la puerta sería encontrarse con el Partenón, con un espacio rectangular, como un templo griego. Y no.
Y creo que eso no es menor, porque es un factor importantísimo en esta arquitectura, en este templo, el factor, yo diría, sorpresa, pasar de algo tan griego y meternos en un espacio bastante diverso. Ahí lo tenemos nuevamente. Y creo que acá, en esta foto, quería compartirlas porque creo que se hace evidente el contraste o la combinación del elemento griego con la Roma que está por detrás. Ese gran círculo y esa cúpula que ahí asoma. Y lo rodeamos antes de ingresar. ¿Por qué lo quiero rodear? Bueno, porque si nos vamos a la parte lateral y posterior del panteón, la imagen que tenemos es esta. Por supuesto, Grecia desapareció. ¿Y qué nos queda? Este muro tan desagradable, tan nada, un muro tan pesado, sin ninguna abertura, salvo esas pequeñas ventanitas mínimas, sin casi ninguna ornamentación. Estoy marcando esto porque el panteón también nos presenta algo que a futuro, y no muy lejano, va a tener mucho desarrollo en la arquitectura cristiana. ¿A qué me refiero? Al fuerte contraste que encontramos entre el exterior y el interior de este edificio. Visto desde el exterior y sobre todo desde esta perspectiva en la que está tomada esta fotografía, el panteón nos parece la cosa más pesada, más dura, menos ligera, muy maciza, y esta impresión que da de una muy fuerte materialidad contrasta notablemente con la impresión, la sensación espacial que sentimos cuando ingresamos en él. Traje este esquemita porque esta es la reconstrucción más aceptada de cómo tal vez estaba dispuesto este templo. ¿Por qué la quiero mostrar? Bueno, porque si estaba como los arqueólogos suponen, para ingresar al panteón uno no podía ver eso que acabamos de ver nosotros. No, ingresamos a este atrio y veíamos el pórtico griego. Lo digo porque esto sí sirve para seguir insistiendo en el efecto sorpresa, que de algo donde lo horizontal y lo vertical, donde lo trilítico, vean el pórtico imaginado que está aquí dibujado, por supuesto, uno pasaba a la cúpula romana, claro, con todo lo que ella supone, enseguida hablaremos de esto. Imprescindible ver esto, la sección. Esta es la sección del panteón que mide en su planta 43,44 centímetros, 43 metros con 44 centímetros de diámetro. Es un círculo. Y lo muy notable, como tantas cosas de este gigantesco, maravilloso edificio, es que cuando medimos el diámetro de la parte superior, la altura del pavimento al óculo, encontramos que mide 43 metros con 44 centímetros. Luego, esto. En gran medida, el panteón es un círculo. Es un círculo virtual y acá imprescindible, claro, remitirnos al uso y al nombre que tiene. Panteón quiere decir todos los dioses, panteón. Aunque hay alguna discusión sobre esto, pero en general la mayoría de los estudiosos coinciden, era un templo dedicado a todos los dioses, y esto puede ser el fundamento de haber elegido el círculo y más aún la esfera como forma central. ¿Por qué? Bueno, porque el círculo tenía ya esta connotación, la sigue teniendo, de la totalidad, del universo, de lo más absoluto, y acá estaba perfectamente representado de esta manera. El círculo que también, claro, está presente acá, en la planta del templo, pero me pareció útil traer la planta para que ustedes vean, volvemos a ver en otro esquema, pero para que ustedes vean y vean cuando pongamos la cifra, el espesor de estos muros, 5 metros con 90, casi 6 metros de ancho. Y claro, lo dijimos hace un rato y hay que retomarlo.
Esto está cubierto por una cúpula que la estoy yo guardando todavía, ya vamos a ir a ella, pero una cúpula que pesa toneladas y lógicamente todo el peso está desplazado a los lados. ¿Cuáles son los lados? Los muros. Esos muros tan densos, tan fuertes, que van a soportar el peso de esta cúpula gigantesca. Ahí está. Este esquemita nos permite visualizar el ancho de estos muros, otra vez 5 metros con 90, y la medida de este óculo, 1,50 m tiene este círculo que está abierto. Por el óculos ingresa el sol, ingresa la lluvia, por supuesto. Y me parece que sigue siendo otro elemento al que habría que prestar atención en términos de simbolismo. ¿Por qué? Bueno, porque el panteón es un templo y a partir del óculos, la tierra y el cielo, lo temporal y lo divino, establecen una muy significativa comunicación con toda lógica. Antes de avanzar, decirles que tenemos la fortuna de que el Panteón, con su cúpula, hayan llegado a nuestros días y hay que decir por qué. Por suerte, a poco de que se acepte el cristianismo y que se declare el cristianismo religión oficial del Imperio Romano, cosa que ocurre dentro del imperio, este templo fue convertido en iglesia cristiana. Y seguramente por esa misma razón fue muy preservado. Claro, se reemplazaron las estatuas de los dioses por los altares cristianos, sin duda. Se han construido incluso tumbas, un gran panteón, están ahí enterrados Vittorio Emanuele I, Vittorio Emanuele II, el padre de la patria. Rafael Sanzio está enterrado también en el panteón. Por supuesto, ha habido modificaciones, pero estructuralmente no se ha transformado casi nada o muy poco, y esto, como digo, es la virtud de que pasó de templo a iglesia cristiana de manera muy rápida, y esto ha sido la suerte que nos lo ha mantenido en muy buen estado de conservación. Ahí lo estamos viendo. Hablamos de los revestimientos romanos, fíjense, el panteón mantiene. Vean debajo de esta cúpula que estamos empezando a adivinar, esos muros rosados, grises, verdosos, son placas de mármol colocadas porque todo lo que está armando esta estructura es el opus caementicium. Ahí están viendo la cúpula, el arranque de la cúpula. Esto no es ladrillo, no es piedra, esto es hormigón. Esos cuadrados rehundidos son un poco provocados por el molde de madera que se colocó a la hora de echar ahí el cemento líquido para que fraguara. Y entonces sí, la grandeza y la belleza de este edificio acá presentes. Yo dibujé esas dos flechas para graficar algo que sin duda está presente en la experiencia estética de quien ha ingresado al Panteón. Ojalá muchos de ustedes lo hayan hecho y ojalá que muchos estén con muchas ganas de hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si al exterior acabo de señalar ese aspecto tan macizo, tan sólido, ahora al interior el efecto es todo lo contrario. Y acá la espacialidad del Panteón es una espacialidad que se mueve del centro a los lados. Esas flechas pretenden visualizar la idea de un espacio no que se cierra sobre nosotros, sino que se abre. Y esto no es poco, y hablé de la arquitectura cristiana y debería volver, porque yo podría decir, puede parecer exagerado, pero creo que no, que en esta espacialidad que estamos viendo está la semillita que va a crecer luego en la arquitectura gótica. El Panteón, como una catedral gótica, es una masa materialmente muy fuerte, muy pesada, muy grande, pero que al ingresar a ella, sea la catedral gótica como al Panteón, nada parece pesar. Todo no pesa
no parece pesar. ¿Por qué? Porque la espacialidad tiene esta tensión, en el caso del Panteón, horizontal, hacia los lados. Seguimos viéndolo ahí, dentro de esta disposición, que como ven, claro, hay altares cristianos, hay estatuas de santos cristianos, pero el pavimento, que se ha renovado, por supuesto, sigue respondiendo al pavimento de la época romana, y los muros y las columnas con sus colores son los muros y los mármoles que cubrieron originalmente el viejo panteón romano. Y levantamos la vista a ese impresionante óculos. Quiero detenerme también en esos casetones rehundidos, estos cuadrados escalonados, que tienen dos funciones o dos sentidos. Uno primero, como dije hace un momento, estos casetones son producto de que en el molde, en el encofrado que se hizo para colocar el hormigón, se colocaron maderas así que dieron como resultado esta especie como de hueco, de espacio que está penetrando y que tuvo una finalidad más que obvia: quitar materia, procurar que el peso de esta cúpula no fuera tan fuerte con esta disposición. Pero también, inevitablemente, y está muy presente en esta fotografía, con este escalonamiento, el juego de luz y sombra que provoca la luz solar, en este caso que ingresa por el óculo, es particularmente rico. Tiene un sentido ornamental, si ustedes quieren, extremadamente rico. Imaginen la cúpula completamente lisa. Qué diferente sería, por supuesto. Y en muchos casos esto que estamos viendo, la luz del sol que ingresa enfocando determinados sectores del templo. Lo marco para señalar que hay una cantidad de trabajos y de hipótesis que estudian de qué manera está trabajando aún hoy el sol que ingresa por el óculo al panteón en relación con determinadas ceremonias que tenían que ver con los cambios de las estaciones, de la primavera, del verano, del invierno, del otoño, en la sociedad romana y en su religión. Bien, nos despedimos de este edificio señalando finalmente para mí uno de los secretos que tiene esta espacialidad tan impactante del Panteón. Fíjense lo que muestra esta foto. En este interior hay un solo ángulo recto. Es el ángulo que hacen los muros al llegar al pavimento. Luego no hay una sola esquina. Estoy señalando esto porque creo que esta es una de las claves de por qué el espacio se abre en lugar de cerrarse. Cuando ingresamos a cualquier espacio, inconscientemente nuestra percepción encuentra en las esquinas, entre un muro y otro, entre un muro y el techo, nos ubicamos espacialmente y ahí encontramos los límites. Dónde termina, dónde continúa. Cuando ingresamos al panteón, nuestra mirada se pierde porque no encuentra el límite. No hay esquinas. No hay límites, y seguramente es esto que nuestra mirada, girando en esa impresionante cúpula, tiene la sensación de que todo está en expansión y no cerrándose sobre nosotros. Para cerrar, no solamente es la única cúpula romana que ha sobrevivido, sino que es uno de los pocos edificios en el que no es que haya una cúpula, es una cúpula. El edificio es todo una cúpula. Por supuesto que hay grandes cúpulas desde ya. He nombrado recién el Banco Nación de nuestro arquitecto Bustillo. Pero bueno, eso es una cúpula dentro de todo un edificio. Pero acá, la cúpula es el edificio, lo cual lo convierte justamente en una obra pero tan importante. Y para cerrar, cúpula, madre de cúpulas, porque cuando vayan a construirse otras cúpulas, que son siempre la obra maestra y el desafío de cualquier arquitectura. A ver, el primer gran desafío de una cúpula es que se desplome, que se caiga, que esta cúpula siga en pie no es poca cosa.
y muchos arquitectos, nombraría el más conocido de todos. Cuando Filippo Brunelleschi, allá por el 1400, tuvo que ver cómo cerraba la Catedral de Florencia, que seguía sin cúpula todavía, y viajó a Roma. Y el Panteón le dio orientaciones para resolver esa cúpula que hoy, por suerte, está ahí en pie en la ciudad de Florencia, en la Catedral de Santa María del Fiore. Coliseo, Panteón y un tercer edificio que tal vez no sea tan conocido ni tan popular como el Coliseo y el Panteón, pero que a nosotros nos importa muchísimo. Me refiero a esto, la Basílica de Magencio Constantino. Esto nos lleva al 306-312 después de Cristo. Nos deja en el foro, sí. Expliquemos primero por qué Magencio Constantino. Bueno, son dos emperadores sucesivos. La obra la comenzó Magencio y la terminó su rival Constantino, que lo derrotó a Magencio en la famosa batalla de Ponte Milvio. Esto es la razón de los dos nombres. Y luego esto es una basílica. Y el edificio nos importa, no solo por la importancia que tuvo y tiene dentro de la arquitectura romana, sino por todo lo que se proyecta después de la arquitectura romana. Quiero decir, creo que muchos de ustedes van a asociar la palabra basílica con iglesia cristiana. Bueno, todavía no. Esperen y veamos qué era esta basílica. Pero sin duda que esto es uno de los puntos de partida de las futuras basílicas, iglesias cristianas. Pero todavía falta. Veámoslo entonces en una vista satelital. Ahí vemos, ¿ven? Basílica de Magencio Constantino. ¿Ven dónde está el Coliseo, el Arco de Constantino? Hay el monumento a Vittorio Emanuele II allí en el ángulo superior izquierdo. Nos vamos acercando. Ahí tenemos un poco más cerca esta basílica, de la cual rápidamente, digamos, nos queda un tercio del edificio, lo que no es poco. Más cerca todavía, ahí la tenemos. Lo que está techado en la parte superior es ese tercio que ha sobrevivido. ¿Ven? Debajo, donde podemos adivinar una fila de bancos, de asientos, el edificio hoy se emplea para recitales, para espectáculos, en la parte inferior estaría el resto de esta basílica. Voy a marcar esto. Este rectángulo podría de alguna manera rápidamente permitirnos adivinar o perfilar cuál era la planta de esta basílica. Basílica de Magencio Constantino. A ver, volvamos con su estado actual. Lo que estamos viendo acá es ese tercio que todavía está en pie. Y avancemos a explicar por qué basílica. Basílica. En la antigua Roma era un edificio asociado con el emperador. El término basílica venía del griego. Basileus era el príncipe. Basileus oikia, de donde viene basílica, Basileus oikia, casa del Basileus, del príncipe. A ver qué, y casi, sí, un equivalente a palacio, la casa del rey. Ocurre que los romanos tenían otro término para eso. Por el monte Palatino y el Palatium, desde ya que la casa del rey era el Palatium. Pero basílica seguía asociada a la figura del monarca. En muchas partes del imperio existían las llamadas basílicas reales, que eran las salas palatinas, donde el emperador se dirigía, donde el emperador era recibido, en distintas partes, repito, de la Europa actual del Imperio Romano, recibido como tal, justamente, en el espacio palacial. En la ciudad de Roma y en otras ciudades, basílica, como esta, estaba destinado como nombre a un tipo de construcción que estaba absolutamente ligada a la figura del príncipe, del emperador, en su carácter de juez supremo. Esta basílica, que comenzó Magencio y terminó Constantino, fue el gigantesco lugar de tribunales
de lugar de implantación de la justicia en la antigua Roma. Un lugar muy grande, claro. Roma tenía una población altísima, grandísima, y esto puede explicar semejante tamaño. Este edificio estaba construido para albergar a mucha gente. Imaginemos la cantidad de demandas, de juicios, de pleitos que diariamente podían plantearse acá en el pleno centro de la ciudad de Roma, en esto que, repito, eran los tribunales, para usar un término moderno y cercano a nosotros, de la ciudad de Roma. Y lo que estamos viendo es una de las naves laterales. Atención con la palabra nave, es importante, volveremos con ella, que como pueden ver estaba resuelta con hormigón, con opus caementicium. Al exterior ustedes están viendo un muro que parece estar hecho de ladrillos. Los ladrillos están cubriendo esa desagradable forma del hormigón, pero vean ustedes estas bóvedas de cañón, ¿la ven? Tienen, ahora no es un recuadro, sino es un hexágono, pero también rehundido, como en el caso de la cúpula del Panteón, porque justamente estaban construidas con hormigón. Y adviertan, es pequeño el detalle, pero me parece importante subrayarlo, adviertan que una nave, acá vemos 3 espacios, un espacio estaba conectado con el otro. Por eso hablo de una nave. Esto podía ser recorrido en los 3 espacios a lo largo. Verán que esto importa y mucho. Y ahí lo tenemos. Lo que está en esta imagen, en esta reconstrucción, esos 3 arcos, esas 3 bóvedas son las que acabamos de ver en estado de ruina, claro. Y dije, era una nave lateral. Seguimos viendo, sin cubierta, la nave central. Y luego, más cerca nuestro, una tercera nave, la segunda nave lateral. Esto es una reconstrucción de la Basílica de Magencio Constantino. Les voy a proponer ver una reconstrucción también de cómo sería en su momento de esplendor este gigantesco edificio. Marco el tamaño y destaco por la función que debía cumplir: albergar a todos aquellos que iban en búsqueda de justicia a esta basílica. Monstris oracula fauni, fatidice genitoris, adit lucosque subalta consulit albunea, nemorum quae maxima sacro fonte sonat. Sevanque exhalat opaca mefitim. Bueno, estas imágenes digitales nos permiten un poco acercarnos al esplendor que tenía esta construcción. No nos olvidemos, pleno centro del Imperio Romano, Foro Romano. Este era el más relevante, el más importante de todos estos edificios tribunalicios, claro, y así lo imaginamos, con este esplendor en cuanto a los revestimientos en el pavimento y en los muros. Ahí estamos viendo en detalle, con ese ábside, palabra nueva, ese ábside, ese muro cóncavo, esa exedra sería desde el punto de vista estrictamente arquitectónico, donde está una estatua. Seguramente acá también hay cierta, digamos, polémica entre algunos expertos, pero seguramente la estatua del propio
emperador, porque, bueno, el emperador era el supremo juez. Los jueces impartían justicia en nombre del emperador que allí aparecía, legitimando todo lo que ocurría en este espacio donde, bueno, ahí estamos adivinando, ven ustedes, hay las figuras de 4 soldados, ¿lo ven? Tan pequeñitos. Digo, para percibir el tamaño inmenso de esta basílica. Y estoy hablando de su tamaño y ahora de su forma, porque vamos a, sí, a plantear por qué hoy basílica es sinónimo para muchos de iglesia cristiana. Y es que cuando los cristianos pueden empezar a edificar sus lugares de reunión, lugares donde se reúne la asamblea, la eclesia, cosa que va a estar pasando por estos años, ¿eh? No nos olvidemos, Constantino es el rey, emperador, que tolera la práctica pública del cristianismo y él mismo se convierte al cristianismo. Y Constantino con esto, al permitir la práctica pública del cristianismo, da origen a la arquitectura cristiana. Antes no había edificios públicos porque el cristianismo no era una religión autorizada. Y es más, Constantino será el impulsor de una de las, si no la primera de las primeras grandes basílicas cristianas, como es la Basílica de San Pedro en Vaticano. La llamada Basílica Constantiniana, justamente. Y, a ver, ¿y qué es lo que ocurre entonces cuando los cristianos pueden hacer edificios para reunirse, para que se reúna la eclesia, la asamblea? Y bueno, son muchos los que se convierten, precisan un lugar para juntar a mucha gente. ¿Dónde juntar a mucha gente? Una basílica. Claro, están viendo ustedes esa planta y seguramente pueden estar imaginando una iglesia cristiana. Y sí, en la planta basilical, así la llamaremos, va a ser el primer motivo y el más importante de las plantas de iglesias cristianas de acá en adelante. A ver, veámosla. 3 naves, una nave central más ancha, las 2 laterales más angostas. Veamos a la izquierda, la nave central más alta, las laterales más bajas. Bueno, acá, lo que acabamos de ver recién en esa reconstrucción, lo tenemos acá en esta planta con esta imagen. Variantes las hay, por supuesto. Marcaría primero una, ¿no? Lo están viendo ustedes en esta reconstrucción y en la planta. El ingreso a la basílica de Magencio Constantino se hacía por el lado mayor, por el lado lateral, ¿lo ven? El ingreso a una basílica cristiana, lo sabemos, no hace falta irse a Roma, ¿eh? Se ingresa por el lado menor. Se ingresa por el lado menor, porque planta basilical es un rectángulo, planta basilical, un rectángulo, dividido en naves, que son siempre impares. Puede ser solo una, o 3 o 5, no más. Pero en cualquier caso, la planta basilical cristiana es una planta que tiene ingreso por el lado menor. Y ahí tienen ustedes entonces la planta basilical, así la llamamos. Planta basilical es esta planta que los cristianos van a incorporar para construir sus iglesias. Y cerrando este encuentro, y como están viendo, ya abriéndonos hacia lo que habitualmente llamamos Edad Media, la gran novedad que tenemos que destacar en este momento es que ahora hay una religión, la cristiana, que hace edificios para reunir a los fieles. Esto supone superar el templo que de las épocas mesopotámicas, egipcias, griegas y romanas suponía la casa del dios. Acabamos de ver hace unos minutos el templo de Pórtunos, ese pequeño edificio, pequeñísimo, como también era el templo de Atenea en Miqué, recordarán, en la Acrópolis de Atenas. Y sí, un templo con que tuviera el espacio para la estatua, que era la divinidad, bastaba. Pero ahora, y esto vale para el cristianismo,
para el judaísmo y para el islamismo. Estas religiones monoteístas promueven la asamblea. Los judíos en la sinagoga, los musulmanes en la mezquita, los cristianos en la iglesia. Fíjense que el término iglesia, en rigor, en el mundo cristiano, tiene un doble significado. Por un lado, iglesia es la comunidad de los fieles. Y también es el edificio que reúne a esa comunidad. Eclesia, como decíamos etimológicamente, es un término griego que quiere decir asamblea, que es lo que justamente los cristianos van a un poco a hacer a partir de que su religión se pueda practicar públicamente, cosa que va a ocurrir justamente durante el Imperio Romano y durante el reinado del emperador Constantino. Con esto dejamos acá y permítame que lo reitere, cerramos, pero queda abierto algo con el cual en algunos días nos vamos a reencontrar para seguir viendo qué pasa con este lugar tan importante del mundo occidental como es la ciudad y la cultura romana. Muchas gracias.